que tienen de interesante que a uno le dejan un ping ahí colgadito como para que recuerde las cosas, ¿no? Por ejemplo, determinadas denominaciones. O determinados nombres. Entonces, uno con eso hace un proceso asociativo y va y viene dentro de los márgenes de la historia. Por eso yo les decía cuando estábamos estudiando o cuando estábamos charlando, que casi todos los que van a hablar de algo se instalan en una noción temporal para hablar de qué contexto hablo, porque si no, no es lo mismo. Cuando uno lee el texto de Bergman, y hace esta cuestión que tiene que ver con modernidad y modernismo, y uno después piensa en una ciudad como Barcelona, y una catedral como la Sagrada Familia, que todavía la están tratando de interpretar por si las moscas, porque Gaudí tuvo un accidente y tenía una idea en la cabeza y todo el mundo intenta pensar con la cabeza de Gaudí, cosa que es un poco difícil, ¿no? Pero he ahí en Barcelona la noción de modernismo. Y sin embargo tengo en Barcelona un barrio como el barrio gótico. Y entonces de pronto esa ciudad empieza a entremezclar y a sincretizar estilos, movimientos que hacen a quien la camina. Digamos, es increíble esas cuestiones, ¿no? Entonces digo, cuando uno va por una ciudad medieval, como era en ese momento París, cuando yo estoy hablando de Haussmann y lo que ocurre, París era una ciudad, y no en vano crearon los extractos de perfume, olorosa y miserable. Y uno puede en algunos lugares de París, o con solo ver la postal, sentir ese olor, digamos, el olor de lo que no está limpio, digamos, y no en vano los franceses tenían esos grandes peinecitos que se pasaban por todos lados porque los piojos eran habituales en las pelucas, y la noción del perfume. El perfume hacía una maravillosa cuestión que tenía que ver con tapar. ¿Y qué tapa más? ¿Un perfume que tiene que ver con una esencia suave? No, tapa más el extracto, ¿no? Entonces, París se convirtió en la gran capital de los perfumes. Y ahí tenemos el agua de perfume, la toilette, digamos, todo este tipo de cuestiones que nosotros hoy los tomamos como nada, pero había que estar, digo. Me imagino esas cortes, mamá, y en calor, socorro, digo. Pero más allá de este detalle, lo interesante de esto es cómo estas cosas van quedando en nosotros. Y me interesa a mí que ustedes lo conozcan y lo vean, porque cuando uno ve un plano, como les mandé el de San Petersburgo, pero cuando uno ve un plano, que es una ciudad caracol, toda enmarañada, digamos, toda conglomerada, toda como amalgamada, y de pronto ve la intervención que hace Haussmann con uno de los Napoleones, porque el primer Napoleón que nosotros conocemos, que es el que Napoleón Bonaparte, que es el famoso corso, el de la mano en el saco y por qué no se sacaba la mano y todas esas historias, qué sé yo, hace una primera gran aventura que tiene que ver con esto de los pensamientos modernos, invadir Egipto. Es casi impensable que Napoleón invada Egipto. ¿Y por qué invade Egipto? Y para que Inglaterra no vaya a la India, digo. Pero la invasión de Napoleón a Egipto, que es en el 1798, si mal lo recuerdo, ¿qué produce? Produce un gran movimiento desde la perspectiva de los que las sociedades deben conocer de sociedades extrañas. Y entonces se escribe un maravilloso libro que es la descripción de Egipto. Y en esa descripción de Egipto, ¿qué hay que es maravilloso? Es la descripción del arte, el diseño y la vestimenta. Entonces, si nosotros pensamos en que arrancamos en Grecia con esta cuestión que tenía que ver, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el arte? ¿Cómo se organiza? El superhombre en el Renacimiento. Y vamos así, en la época de la modernidad, de los grandes conceptos que acompañan este recorrido de la humanidad, la noción, digamos, de el arte, el diseño y la vestimenta marcan una ruta que hace que nos acerquemos cada vez más a conocer de otros, entre otros y para otros. Increíblemente. Entonces, ¿por qué mando el tema de Haussmann? Porque frente a esa ciudad olorosa, enredada, conglomerada, Haussmann con
y esto Hausmann moderniza París, pero en el 1850, yo estoy hablando de la invasión de Egipto en 1798, digo como para tener un registro, ¿qué hace Hausmann? Despeja, abre, abre avenidas, abre bulevares. ¿Y qué hace con eso? Limpiar la ciudad, airear la ciudad y de alguna manera colocar en esta ciudad la noción de lo histórico y transformar esa ciudad medieval, dejarla en algunos lugares y en otros uniformar colores y fachadas. Y yo les había comentado, y si no se los comenté en ese momento, se los comento ahora, esta noción de Hausmann desde la perspectiva del urbanismo. Hausmann es el creador, digamos, luego Le Corbusier va a trabajar muchísimo sobre este concepto, el tema del urbanismo, es decir, cómo las ciudades se hacen afables o confortan a quienes viven en ellas. Y sin lugar a dudas, esta intervención de Hausmann abriendo la ciudad, la pueden ver en los planos que le mandé porque está fantástico, se van a dar cuenta ustedes cómo de lo que yo tenía como un caracol, de pronto se abre esta cuestión. Si uno se pone a pensar que la Torre Eiffel, que hoy para nosotros es, uno dice Torre Eiffel y dice París, o dice París y dice Torre Eiffel, estuvo construida para ser demolida. Estuvo construida para ser destruida. La Torre Eiffel es una muestra que fue para la gran exposición mundial, digamos. En realidad no iba a quedar. Esto es maravilloso. De pronto, lo que no era pasa a ser. Y no solo pasa a ser algo, sino pasa a ser el ícono de una ciudad, la representación. ¿Y por qué representación? Porque no hay postal que hable de París que no tenga la Torre Eiffel. Porque no hay lugar donde nosotros pensemos en el festejo de, hablo de Francia, obviamente, que no sea en la Torre Eiffel. ¿Y qué es la Torre Eiffel? ¿El lugar de los caídos? De ninguna manera. Es el lugar de la modernidad, la posmodernidad y el futuro de Francia. Porque para los caídos está el Arco de Triunfo, la pirámide de tal cosa, digamos. Estas cuestiones, o para el lugar del saber está la Sorbonne, donde tienen todos los monumentos dedicados a los pensadores franceses. La Bastilla queda como el resabio de aquella revolución que de alguna manera transformó, no menor, desde un lugar fantástico, la noción de súbdito a ciudadano. La toma de la Bastilla y la Revolución Francesa, más allá de estas cuestiones que nosotros conocemos, igualdad, fraternidad, solidaridad, todo lo que dijimos, es una profunda transformación del concepto de súbditos a ciudadanos. Y ese concepto de súbditos a ciudadanos atraviesa todos los lugares que nosotros conocemos, y de hecho la Revolución Francesa es precursora de la Revolución en Estados Unidos y de lo que ocurre luego con las constituciones e independencia de cada uno de los países. Cuando uno hace referencia a la libertad, refiere a la Revolución Francesa. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de el pasaje, si queremos llamarlo de alguna manera, de categoría de lo que es un súbdito, aquel que está en orden de la servilidad con respecto a una persona, y acá viene toda la discusión política que tiene que ver a quién le da el poder el rey, de dónde emana su potestad, digamos. Todas estas discusiones que ya venían de larga data se transforman y se organizan en esta Revolución Francesa. ¿Por qué es importante esto? Por la representación. Porque efectivamente allí nosotros sabemos que el grito de libertad de Europa está en la Revolución Francesa y que había empezado en San Petersburgo con aquellos obreros quejándose de esta cuestión. Dos representaciones, dos momentos que empujan movimientos importantes desde la perspectiva de lo que implica la sociedad. Nosotros habíamos visto, disculpen, primero yo arranqué a hablar buen día, ya como había algunos buen día, ¿cómo les va? Un gusto verlos. Digo, primero lo primero. Habíamos hablado antes de que me abandonara Internet, como me suele ocurrirnos este tiempo, habíamos estado hablando de los conceptos que acompañaban el recorrido de la modernidad y sus ciudades. Y habíamos visto que era el hombre moderno, el tema por eso volví al tema de
de Haussmann y París, y volví al tema de Napoleón para que vieran estas grandes personalidades y estos grandes riesgos que corrían las personalidades en edades tan tempranas que uno no pensaría, por una cuestión también de lo que representaba la edad en cada uno de estos contextos, no lo pensarían. Si ustedes se ponen a pensar que Napoleón arranca todo esto a los 28 años, este recorrido de 28 años hoy casi sería imposible, digamos. ¿Por qué? Porque en realidad a medida que la humanidad avanzó en edad, acortó tiempos de desarrollo. ¿En qué sentido? En el sentido de responsabilidades. Antes alguien a los 15 años era una persona responsable y debía autoabastecerse. Hoy tenemos una cuestión psicológica que tiene que ver con más de un estudio, que uno es adolescente como hasta los 40. ¡Socorro! Yo entré en la adultez hace poquito, entonces. No porque tenga 40, sino porque, digamos, se me sumaron algunos años. Entonces, me interesa que vean este recorrido que es tan importante, porque nosotros vimos todo el tema en ese momento, cuando charlamos, del recorrido de qué pasaba con San Petersburgo, cuándo se llamó Leningrado, cuándo volvió a ser San Petersburgo. Todo ese recorrido lo hemos visto. La pregunta sería, ¿por qué nosotros incorporamos un señor que lo deben haber visto ya? Yo vengo al galope, pero quiero ir poniéndole cuestiones, y por qué le digo esta situación del contexto histórico. Nosotros, ustedes, o vimos, Bergman, que está con todo el tema de San Petersburgo, empezaron a ver supuestamente, ya creo que varios, el tema de Baudrillard, el gran pesimista de la historia y el gran organizador de estas cuestiones que tienen que ver con qué pasa con los códigos, qué pasa con los estadios, desde qué lugar la sociedad o la humanidad ha hecho todo un recorrido, y entonces él habla de la noción de simulacro. Y la noción de simulacro nosotros la habíamos visto también con un texto de Fabri en un primer momento que se llamaba Camuflaje. ¿Se acuerdan que habíamos visto todo este material de camuflaje en algún momento? Que fue un tema interesante para ver esto. ¿Qué es lo que Baudrillard genera con respecto a su texto Intercambio simbólico y la muerte? Bueno, primero que el autor divide la historia en tres grandes simulacros que son construidos por el hombre. ¿Por qué? Porque ¿quién determina cómo se llaman estos datos de la historia o cómo se llaman estos momentos de la historia? Obviamente el hombre. Por lo tanto, no es una cuestión que aparece allí como para que uno pueda marcarla, sino que pura y exclusivamente el hombre determina los nombres de estos simulacros, ¿no? Él había trabajado, y esto creo que es interesante, porque no es que Baudrillard aparece con estos temas de los simulacros de la nada. Él había trabajado con un libro fantástico que se llama El sistema de los objetos. El sistema de los objetos es un libro del año 1968. Luego escribe en 1966 este texto, El intercambio simbólico y la muerte, que es el principio de simulación frente al principio de la realidad, ¿no? Todo el análisis y la lectura de este libro está hecho en base a la simulación, ¿no? Y este cambio, digamos, entre el pensamiento y el mundo, la teoría y la realidad, el sujeto y los objetos, es imposible donde el conocimiento ya no es lógicamente posible porque sus principios y sus postulados no pueden funcionar. Para Baudrillard, lo que conocíamos ya no es así. Hay que empezar a generar otro tipo de conocimiento de modo tal que podamos explicar los fenómenos que nos acontecen, ¿no? ¿Por qué? Porque para Baudrillard el simulacro perdió la aceptación que tradicionalmente lo relacionaba con la mímesis. Ustedes recuerdan este concepto de mímesis, ¿no? ¿Qué es la mímesis? Lo que busca en la imitación de la naturaleza el supuesto sentido de su fundamento. Entonces, el simulacro será la imagen a semejanza de una cosa.
La interpretación que hace el simulacro manifestadamente pone fin a la imitación y aniquila cualquier referencia. El simulacro no tiene referencia. El simulacro no imita, aparece como lo que es. Y ese lo que es constituye un tercer orden del simulacro. Yo les voy a mandar, pero se los voy a explicar ahora, un cuadro sobre Baudrillard para que ustedes no tengan tanto inconveniente como en algún momento hicimos con Peirce, así ustedes empiezan a querer a esta pobre gente que necesita que los jóvenes lo quieran, si no desaparecen de la ruta de la vida. Entonces, les voy a mandar un cuadro, pero de todas maneras, lo interesante es que para Baudrillard hoy, en aquel momento, y sería mucho más hoy, lo real se confunde con lo imaginario en una misma operación y la fascinación estética estará en todas partes. Él la llama percepción subliminal, que es una especie de sexto sentido. ¿Por qué? ¿Por qué es una especie de sexto sentido? Porque hay una sobreexposición ya no hay un espacio de producción, sino una lectura de codificación y de decodificación. Estos son los términos que utiliza Baudrillard. Nosotros podríamos mencionar de otra manera, pero estamos ajustándonos a la terminología de Baudrillard, ¿no? Entonces se puede decir que se sustituiría el control social de los simulacros por una programación regida por el código de la sociedad que lo asiste. Es decir, que toda sociedad, para Baudrillard, tiene un código que interactúa. Y él trabaja con esta noción de que los medios de comunicación como tal, los medios que nos rodean, estos paquetes textuales de medios que nos rodean, son los encargados de mantener el orden de los códigos que rigen nuestra sociedad. Y si ustedes se paran un minutito en esto, yo comentaba cuando algunos todavía no habían entrado, fíjense qué maravilloso, si yo digo que existe, que él expone una teoría diciendo que desde los medios son los encargados de mantener el orden de los códigos que rigen la sociedad, fíjense ustedes qué maravilloso lo que nos ocurre con los medios hoy. Voy a dar dos grandes temas, no para discutirlos desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de la discusión en sí. Punto uno, la elección en Estados Unidos. La elección en Estados Unidos es un tema no menor, para que ustedes vean esta teoría donde los medios son los encargados de mantener el orden de los códigos. Para nosotros la elección de los Estados Unidos es una elección un tanto rara, por sistema, ¿no? Ellos tienen un sistema de electores, nosotros tenemos elección directa, para nosotros es casi imposible pensar en un país que siendo la atalaya de la democracia, tal cual se definen, el portador de cómo se tienen que portar los otros para ser democráticos, que también es importante, tiene como sistema
un sistema de voto en el cual el que pierde gana. Es genial. Y el que pierde gana y suma los votos del que gana. Y es tan interesante este sistema que tiene que ver con electores, con cómo cada uno de las provincias o de los estados, porque en ellos no son provincias sino estados, tienen electores, funciona, que hay todo un trabajo de los medios de comunicación sobre exaltar o no exaltar la problemática que está teniendo cada uno de los estados en esta elección. Obviamente que nosotros tenemos una ventaja maravillosa que tiene que ver con el señor malo de la película que hace el simulacro y además no solo hace el simulacro, sino que lo es. He ahí un simulacro fantástico, digamos, no es una simulación, sino es lo que es de Trump diciendo que hubo fraude. Esto es fantástico, es decir, antes de que todas las cosas se resuelvan por lo que tienen que resolverse, ya hay una denuncia de que algo no está ocurriendo. Eso es maravilloso. Digo, piensen y miren el tema de Estados Unidos desde el punto de vista de su elección, desde las nociones de simulacro. Vean las órdenes de representación. ¿Desde qué orden de representación? Si está hablando desde la falsificación, desde la producción o desde la simulación. O si están hablando desde un simulacro como reproducción del modelo. Si esta acción de los medios con respecto a la elección no funciona como una sobreexposición, como una hiperrealidad, digamos, ¿no? Como la cuestión que tiene que ver fundamentalmente con cómo el medio construye a través de una noción de agenda al personaje del que estamos hablando o comentando. Esto me parece que es interesante para lo que lo vean. Y desde ese mismo lugar ustedes pueden analizar el tema de la vacuna en nosotros, ¿no? Que es otro tema interesante desde la perspectiva de cómo los medios funcionan y qué generan y qué no generan, ¿no? Desde ese lugar. Digo, como para tener dos ejemplos contemporáneos, como cuando el otro día le mandamos el texto de Zunino, donde hablaba de lo que había ocurrido y mencionaba toda la teoría de Auger con respecto a lugares, no lugares, digamos, desde el punto de vista de la denuncia de Mirta Lewin. ¿Se acuerdan que se los mandamos en el WhatsApp? Lean esos textos porque lo interesante de esos textos es que ustedes vean que las referencias que se hacen desde el punto de vista de lo analizable parten de paradigmas de textos que ustedes conocen, digamos. ¿Por qué nosotros estamos hablando de un texto, digamos, que en última instancia es lejano? Porque si uno se pone a pensar, este texto de Baudrillard es un texto de 1976, como le dije. ¿Por qué? Porque la noción de Baudrillard es una mirada que recorre ampliamente la noción de la impronta de los medios interpretando la codificación y la decodificación de los elementos que ocurren. Esto es sumamente interesante, porque de pronto los medios de comunicación adquieren y toman un espacio que debería tomar otro ámbito. Por ejemplo, la justicia, ¿sí? Uno puede ver muchas de las cuestiones donde efectivamente el medio de comunicación se posiciona como el interlocutor válido de una sociedad frente a cosas que no se resuelven, ¿no? Entonces, si yo tomo 3 épocas, 3 órdenes de representación y 3 modos de simulacro, se los voy a mandar para que lo tengan clarito, pero digo, yo voy a hablar de una época clásica, donde tengo la falsificación y tengo al simulacro como imitación. Voy a hablar de una época industrial, donde voy a tener el orden de representación en la producción y al simulacro como producción en serie. Ustedes han trabajado con otra teoría sobre producción en serie. Benjamin es una de las personas que más trabaja sobre la noción del aura, de la producción en serie, de la obra de arte. La Escuela de Frankfurt ha sido una de las escuelas que más ha trabajado sobre estas cuestiones, menos entendidas en su momento, más sometidas desde la perspectiva de los totalitarismos. Fíjense qué cosa maravillosa, que desde un lugar determinado,
un pensador francés escéptico toma la noción de lo industrial como producción y el simulacro como producción en serie, y ahí uno puede ver efectivamente la noción de simulacro. ¿Por qué? Porque si yo produzco en serie una obra de arte, la obra de arte pierde lo que es para pasar a ser el simulacro que la contiene. ¿Dónde está esto maravillosamente expuesto? En los objetos de supuesto lujo que uno tiene como representación o como imitación de la marca original. Esto es fantástico. ¿Qué país tiene eso maravillosamente incorporado desde el punto de vista del mercado? Paraguay. Pero genial, digo, no lo estoy hablando como una crítica, lo estoy hablando como algo genial. ¿Quiénes son los que además, como si todo fuera poco, y esto es un sistema de mercado, y es una noción de simulacro? ¿Quién hace Chanel? ¿El taller de Chanel? ¿Dónde puedo yo comprar un original? Claro que en Francia, digamos, que ahí está el lugar, o en las casas que son merchandising de, y ahí entonces yo tengo la marca original, pero ¿quién la produce? ¿Quién la ejecuta? Tailandia, Corea, China. Es muy raro que uno vea una marca que diga Made in ¿dónde? Esto es sumamente interesante. Cuando ustedes miren las marcas de la marca que sea, la marca pasa a ser un simulacro de quien lo armó, y el que lo armó no es el dueño de la marca, sino que la marca utiliza una fuerza de trabajo para generar un nombre que efectivamente no está hecho en el lugar del nombre. Es genial, digamos. Convengamos que esto es fantástico. Ustedes dirán, bueno, se terminarían los mercados. No, se terminaría el abuso de la mano de obra barata, donde uno compra una prenda que cuesta $500, vamos a pensarlo hoy, porque tenemos $18 para andar haciendo cuenta, digo, hay un valor determinado que tiene que ver con la originalidad. Pregunta, ¿a qué llamo yo original hoy? Esta es una noción interesante. ¿Por qué es válido volver a Baudrillard? Porque Baudrillard descarna y encarna la mejor definición de simulacro que hayamos tenido desde el punto de vista de los medios de comunicación y de los medios que tienen que ver con el análisis discursivo puesto en práctica. Esta es la idea. Y es más, Baudrillard no solo se dedica, me falta uno, porque tengo tres épocas, 3 órdenes y 3 simulacros, ¿sí? Me falta uno, dije 2. Dije clásica e industrial, me faltaría el postindustrial como época. El orden de representación es efectivamente la simulación, y en el orden de los simulacros es un simulacro como reproducción del modelo. La reproducción del modelo es una hiperrealidad absoluta, digamos. Y esto es lo interesante, ¿no? ¿Por qué también para nosotros es interesante Baudrillard? Porque Baudrillard dice, señores, atención, esto no solo ocurre con los objetos, esto no solo ocurre con la noción de las épocas históricas, que puedo rápidamente establecerlas, y de hecho es así. Cuando yo les digo a ustedes esto de producción en serie, ustedes no hacen la analogía, miren qué bárbaro, no hacen la analogía con Benjamin. Perdón, no hacen la analogía con Baudrillard, hacen la analogía con Benjamin, porque realmente el término de producción en serie, aura y lo que se pierde, viene de la escuela de Frankfurt. Pero en realidad, desde el punto de vista que lo plantea Baudrillard, tiene que ver con una noción más práctica desde la perspectiva de lo que fue la revolución industrial. Y nosotros sabemos que no hubo una sola revolución industrial. Entonces, a partir de que las producciones y la revolución industrial va creciendo, esta noción de primera, segunda y tercera revolución industrial genera, digamos, una hiperrealidad más importante. Es decir, estamos totalmente, no digo contaminados, pero sí connotados y denotados por sucesos y objetos que permanentemente devienen en información para nosotros. Entonces, frente a todo eso, una de las cosas interesantes que hace Baudrillard es decir,
la ciudad también sufre estas consecuencias. La ciudad, para Baudrillard ve en lo urbano un espacio neutralizado, homogeneizado. Ve un espacio de la indiferencia, de la relegación de los barrios, de las razas. Ve como esta cuestión de una vuelta, digamos, a tener parcelados los lugares desde el punto de vista de poder clasificar, por códigos, obviamente, a quienes conviven o viven en ella. Cosa que es sumamente interesante, porque si nosotros pensamos en nuestras ciudades hoy, algo nos está pasando desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, pongo un punto acá. ¿Qué cosa visibilizó la pandemia? La diferencia. La enorme diferencia. Como en su momento para Haussmann y para Bonaparte III, la noción de una ciudad medieval, olorosa y sucia determinaba efectivamente que había que homogeneizar la noción de ciudadanía. Habría que generar mejores espacios para la convivencia. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en periferia y en marginalidad incide luego en el centro. No hablo del centro de la ciudad, hablo del centro de la ciudad, digo comercial, hablo del centro de la ciudad desde la perspectiva de quién vive y dónde vive. Ustedes vieron que para nosotros la noción de vivir en el centro de una ciudad implica posibilidades mayores y luego tenemos la periferia y la marginalidad. Bueno, no todos los países son así. Para muchos países la noción del downtown, del centro, es la marginalidad y la periferia, y la salida en periferia es lo que organiza la posibilidad de mejor vida. Entonces, para Baudrillard, la ciudad es el lugar de la ejecución del signo como una sentencia de vida o muerte, ¿no? Dice él. En ella está todo concebido, proyectado, realizado, en términos conmutables. Está la habitabilidad, el transporte, el trabajo, el ocio, el juego, la cultura. Todo está dentro de la ciudad. Y da una definición que a mí me parece fantástica, que es que la ciudad es el polígono de los signos y la media del código. La media como medida, ¿eh? Y entonces él está, por eso yo lo llamo escéptico, porque él dice que la solidaridad ha desaparecido, que todos están separados, indiferentes, y él habla del signo, en ese momento, del signo de la TV y el automóvil, y si nosotros nos ponemos a pensar en cómo hemos ido avanzando, ni hablar de lo que son los dispositivos que tenemos ahora para estar lejos de quienes estamos cerca. Eso es genial, digamos. Hay muchas memes que nosotros podemos ver donde todo el mundo vamos a reunirnos y todo el mundo está con su móvil haciendo lo propio. Es casi impensable. Yo creo que si a todos nosotros nos dijeran en algún momento, bueno, para entrar acá ustedes dejan su teléfono y se dedican a hablar, a ver qué, cómo pueden organizarse. Efectivamente, esta noción del juego, del intercambio, de la reciprocidad, la tenemos como que mermada. ¿Cuándo la necesitamos? Ahora que estamos en pandemia. Estamos mucho más sujetos a estas cuestiones tecnológicas, pero estamos mucho más ansiosos de las cosas que teníamos y que hemos dejado de poder utilizar, más allá de que alguno transgreda o digamos, haga otras cosas. Pero digamos, si los cuidados, a mí no me gusta hablar de nueva normalidad porque me parece un contrasentido. A mí me parece que lo que nosotros vamos a tener es una normalidad, la que construyamos. Porque también es cierto que, como bien dice Young, no es que la época le ocurra a otro, la época nos ocurre a nosotros. Nosotros estamos en esta época, nosotros construimos. Y si dentro de esta construcción no hay un diálogo, no hay una noción de consenso, que es lo que Baudrillard ya marcaba en aquella época, la falta de solidaridad,
la falta de pensar en el otro, la falta de la noción de quiénes somos como especie y cómo nos representamos, que es lo que efectivamente vale desde la perspectiva de estas definiciones, bueno, la ciudad pasará a ser del polígono de los signos, la noción, digamos, y la media del código va a pasar a ser el lugar que no nos referencie. Y esto va a ser muy embromado, porque nosotros vamos a tener que volver a buscarnos una identidad, y ahí sí creo que va a haber una nueva identidad de la especie con respecto a responsabilidades y acciones con respecto a futuras pandemias. Pensemos que la humanidad ha generado o ha atravesado una serie de pandemias, luego hubo una meseta de pandemias y ahora arrancamos de nuevo. Y entonces tenemos todas estas otras corrientes que son, si no comemos esto, no nos va a pasar esto. Si no tenemos esto, no nos va a pasar esto. Pensemos, ningún extremo ha permitido la flexibilidad en la atención. Una cosa que es fantástica desde la perspectiva del simulacro es la noción que tiene la posibilidad de generar no colisión, sino consenso. El simulacro establece que lo que no está ahí, no está ahí porque yo he puesto otra cosa en ese lugar. Y esto es lo importante. Entonces, cuando Baudrillard piensa en estas ciudades, que de hecho no está tan confundido, para él el monopolio del código difundido en lo urbano es la verdadera relación. ¿Por qué? Porque en realidad todo está como que cosificado y codificado. Entonces, una cosa que me parece interesante es recuperar esta pérdida de la solidaridad de la que habla Baudrillard, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es poder dejar los modelos inscriptos en los medios o en el trazado de las ciudades, digamos. Dejar esta cuestión de que esto tiene que ser de esta manera porque alguien externo me lo dice y me lo presenta. Creo que esto es, digamos, una de las cosas interesantes que tiene Baudrillard, por ejemplo, como para que uno se ponga a pensar desde qué lugar está hablando. Convengamos también que tanto Baudrillard como Auger trataron este tema en los países desarrollados, que no es menor, porque nosotros para ajustar estos parámetros tendríamos mucho más de las cosas que encuentra Baudrillard como preocupantes para decir en estos análisis, ¿no es cierto? Digamos, porque en realidad esto nos pasaría como cuando estábamos trabajando la modernidad en Europa y qué pasaba en Rusia, que no había atravesado por esas cuestiones. Entonces, cuando uno habla de estos temas en países desarrollados, hay algunas etapas que nosotros todavía, en aquel momento y aún hoy, no hemos cumplimentado, o por lo menos no hemos pasado, ¿no? Entonces, ¿qué es interesante el tema de la época clásica, la época industrial y la época postindustrial? ¿Con qué juega cada uno de estos lugares, ¿no? ¿Con qué juega? La época clásica de la falsificación y del simulacro como imitación juega con la ley natural del valor, digamos, esta cuestión que tiene que ver como que lo falso nace de lo natural, y ahí él hace una mención de un término que es fantástico, porque es la mejor manera de ver cómo algo que parece no es, que es la noción del estuco. El estuco es una imitación del mármol que cuando uno lo ve cree que es mármol y en realidad no lo es. Esta cuestión, digamos, de poder dar un ejemplo tan concreto sobre estas cuestiones es lo que les permite a ustedes ver qué es la falsificación, qué es la imitación y por qué hablamos de que juega con la ley natural del valor, ¿no? Él dice que en esta época el teatro se apodera de toda la vida social y toda la arquitectura a partir del Renacimiento, entonces esta es una época efectivamente de ebullición.
no es una época romántica del Sturm und Drang, pero sí es una época de ebullición. El Renacimiento era, recordarán ustedes, volviendo a qué es el hombre, qué es el arte, al superhombre, ¿no? Este hombre que tiene una manifestación fantástica desde todas las posibilidades de su arte, crea, se siente alquimista, se siente que puede transformar metales, que puede generar oro de lo que no está, digamos, se siente un mago. El hombre renacentista es el mago que condiciona las cuestiones de la naturaleza hacia la creación, ¿no? Entonces, esta primera época clásica, que para él es clásica y subsume todo, no solo lo clásico que nosotros conocíamos como Grecia y Roma, es un gran momento de imitación de la naturaleza, ¿no? En el segundo momento, en la época industrial, como aparece la máquina tiene como una referencia al hombre, digamos, ¿no? Para Baudelaire, la máquina es el equivalente al hombre, y los objetos producidos en masa no se refieren a un original o a un referente, sino que generan sentido el uno con relación al otro, en referencia a una lógica de mercancía. Yo produzco esto en serie porque tengo una noción allí de posibilidad de vender, produzco para la cuestión del comercio, que ya puede dejar, digamos, en algún lado la noción del original, obviamente, ¿no? Entonces, la reproducción absorbe el proceso de producción. La reproducción absorbe el proceso de producción, ¿no? ¿Qué hace esta época? Simplifica el problema por la absorción de las apariencias, liquida lo real, queda una realidad sin imagen, sin eco ni espejo, y entonces juega con la ley mercantil del valor. La primera era ley natural del valor, la segunda es ley mercantil del valor. Y en la tercera, que es la simulación, no hay falsificación como en el primero, tampoco serie como en el segundo, solo la afiliación al modelo de sentido, es decir, significante de referencia, que es la única verosimilitud. Hay algo aquí que tiene que ver con esto que era original y que me hace que sea referencia de lo que quiero simular. Entonces, en este sentido, la reproducción indefinida de los modelos va a poner fin al mito de los orígenes. Y todos los valores referenciales. Se acaba la representación generada por esa supuesta producción en serie, y no es el orden de lo real, sino de lo hiperreal. Esta noción de representación que nosotros manejamos salta directamente a la hiperrealidad, ¿no? Lo real se volatiliza, dice Baudelaire, y es cierto, porque si ya no lo tiene, se volatiliza, y se hunde en lo hiperreal. Y lo hiperreal es el triunfo de los simulacros. Y con lo que se juega aquí es con la ley estructural del valor. Entonces él dice que frente a la pantalla, digamos, uno podría decir que la escritura habla por las pantallas hoy. En realidad es un tema que él tiene muy incorporado. ¿Por qué? Porque para Baudelaire el hecho de que la hiperrealidad inunde todo no permite esta posibilidad de ver
originales, de ver producción por producción en sí, digamos, porque todo está como que mediatizado. Y al estar todo mediatizado, produce esta cuestión, digamos, de no poder ver el original, ¿no? Entonces, ahí les marqué, después se los mando en cuadro, pero ahí les marqué los 3 momentos. Si queremos hacer un repaso rápido, sería época, orden de representación y simulacro, serían los 3, y sería primero clásica, segundo industrial y tercero postindustrial en la época. En el orden de representación, falsificación, producción y simulación. Y en la época de, perdón, en el espacio de simulacro, simulacro como imitación, simulacro como producción en serie y simulacro como reproducción del modelo, es decir, hiperrealidad, ¿no? Esto con respecto a Baudrillard, y es interesante ver el tema de la ciudad, porque para nosotros el espacio de la ciudad es interesante, esta ciudad que tiene que ver con códigos, señalizada, donde la noción de la conducta tiene que ver con lo que ya está preestablecido. Quebrar el orden de lo preestablecido en las ciudades genera otro tipo de desorden que tiene que ver con la posibilidad de acción de otro elemento que tenga que ver con quien coloca el orden. Y quien coloca el orden generalmente en nuestras ciudades tiene que ver con un momento no deseado, digamos, que tiene que ver con el orden establecido por la policía o por quien esté a cargo de esta cuestión llamada, entrecomilladamente, seguridad, tema que podríamos discutir bastante, con respecto a quiénes somos los ciudadanos frente a la seguridad, que el ámbito de los que deben cuidarnos nos proporciona, ¿no? Esta sería más o menos la idea. Como para que no mueran en el intento. ¿Alguna duda? Ahí viene Luis. Sí, sí. Con respecto al último momento, al de la simulación de la época postindustrial, sería como terceridades, digamos, como querer simular la representación. Exactamente, exactamente. Y además, con una lectura bastante extraña. Buen día, Moni, que no te saludé. Con una cosa muy extraña. Analizar hoy lo que nos está ocurriendo frente al tema de la pandemia también tiene que ver con posibilitar otro tipo de definiciones con respecto a las representaciones. Porque en esta sociedad de códigos que él establece y en esta cuestión que tiene que ver con él, con la importancia que él le da a los medios de comunicación y a cómo nos conectamos, en aquella época era solo el tema de la televisión y de algún teléfono. Hoy habría que hacer un análisis, siguiendo a Baudrillard en su pesimismo desde el punto de vista de la comunicación, no porque sea, a ver, yo diría más que pesimista, escéptico con respecto a cómo nos relacionamos. Habría que ver efectivamente e incorporar. Él habla en su texto de una cosa que nosotros siempre mencionamos y que ahora podríamos visualizarlo. Esto va a ser un trabajo que vamos a hacer nosotros con la cátedra, generalmente después nos ponemos a discutir entre nosotros, que es genial, ¿no? Pero digo, él hace una mención de un sujeto fractal y no lo define demasiado. Hay un cuarto momento, dice él, en todas estas cuestiones, y él menciona un sujeto fractal. ¿Qué es lo interesante de este sujeto fractal si nosotros lo viéramos ahora? A ver, entre Baudrillard y hoy, el paradigma de su teoría valida hoy la noción de la aparición de la inteligencia artificial y de la noción de algoritmo, porque el algoritmo es una hiperrealidad. Fíjense ustedes cómo es el condicionamiento de los medios del que habla Baudrillard, que hay una cosa que es sumamente interesante y ustedes lo deben haber vivido y lo practican, quiero decir, no lo practican, salta. Uno busca en su teléfono una información sobre algo, lo que fuere. Bueno, la buscó, la informó, ya está. Luego uno abre el teléfono y está viendo otra cosa y ¡ping!, aparece algo relacionado con lo que uno buscó en su momento.
Bueno, no le interesa, lo elimina. Pero el algoritmo no entiende que uno no quiere volver a ver eso y se lo muestra en más de una cuestión. Hasta que después el tío Google sale y dice, ¿usted no quiere ver más esto? Y voy a decir, no, no quiero, porque no lo quiero. Y te da un montón de opciones que son ridículas, porque en realidad vos no lo buscabas. Hay alguien que busca por vos. Este gran ojo, el del Gran Hermano, el de la película Colores Primarios, el de la Kardashian, estos realities, son lo que a nosotros nos ocurren diariamente con nuestro propio aparato, si ustedes se ponen a pensar. Entonces, de pronto, este desarrollo de inteligencia artificial, marcada en códigos técnicos, tecnológicos, obviamente, esto es lo mismo que cuando uno livianamente escucha que algunos países tienen la identificación facial. No es menor. Si eso no es una hiperrealidad, coméntenme dónde está la hiperrealidad. Digamos. Si yo puedo entrar con mi dedo en un lugar, ¿quién es el que dice que mi dedo es mi dedo? ¿Dónde está el reservorio de estos datos que son míos? A ver, ¿dónde está lo privado y lo público? Nosotros con esto que estamos haciendo no tenemos privacidad, porque esto va a un lugar que el que lo toma no me lo devuelve. Yo no estoy trabajando con software libre, estoy trabajando para una corporación. Y esto es lo interesante. Yo estoy colaborando con una hiperrealidad que tiene que ver con que supuestamente lo privado es lo que yo hago en cada uno de mis en cada uno de los insumos que utilizo. Pero no es así. Entonces, esta clase es una clase que hoy está acá, está grabada, va a ir a la nube, al drive, no va a bajar de allí. Yo ya no la puedo eliminar. Ustedes me dirán, bueno, la elimina la facultad, no queda. No, porque no la manejamos nosotros. Entonces hay un código social, un código que va más allá de nosotros. Esta es una hiperrealidad absoluta. Y esto es lo interesante de lo que visionó, de alguna manera, por decir un término absolutamente nuevo, Baudrillard. Si ustedes ven el último simulacro desde esta perspectiva, bueno, pueden hacer un análisis perfecto de lo que nos está ocurriendo. Uno está tranquilo porque dice, está grabado, no hay drama, ¿no? Porque ustedes aparecen, acá aparece gente con nombre y apellido, aunque querramos borrarlo de toda esta cuestión, este contacto ya llevó una serie de informaciones que nosotros no manejamos. ¿Hay que temblar por esto? No, de ninguna manera, hay que resguardarse. Es difícil, porque todo lo que nosotros usamos tiene que ver con corporaciones de otro lado. La única cosa que nos aseguraría esto sería el software libre. Miren, la gran enciclopedia que uno puede discutir o no, que es Wikipedia, que es un gran reservorio de hiperrealidad de contenidos y de códigos, es de software libre. Increíble. Cuando uno ve Wikipedia cree que pertenece a Amazon, Google, digamos. Fíjense que Google, Amazon, a ver cómo son, Apple, hay una sigla en la cual estamos todos involucrados como paraguas. Somos todos sus conejillos de India, porque de ahí abrevan ellos los materiales para nuevas teorías. Digamos, esto es maravilloso. Si esto no es Baudrillard preocupado por lo que nos está pasando con las nociones de código y de hiperrealidad, bueno, no sé dónde estamos. Si esto no es la noción de reconocimiento y de producción y de intervención de discursos desde la perspectiva de lo que yo no me doy cuenta que intervienen, bueno, ¿dónde estamos? Y si esto no es un lugar del no lugar, que yo creo que es lugar, pero en realidad no me preguntan si quiero estar o no, estoy. Y esto es lo maravilloso. Digamos, esto es como, qué bárbaro, qué maravilloso que todo el mundo tenga la posibilidad de tener, que te encuentren. Y si yo no quiero, ¿dónde está lo privado?
Bueno, pero usted tiene, y si yo no me di cuenta que tenía, ¿y cómo hago para sacarlo? Ahora joderse, lo va a sacar. Pasado mañana lo va a sacar. Porque tampoco es cierto que una vez que uno quiere sacar determinadas cosas, lo olvide rápidamente el algoritmo que lo tenía marcado. Entonces digo, sobre esta cuestión es lo que, digamos, apunta. Recuerden siempre, y por eso yo insisto con el tema de los tiempos, eh, estoy hablando de un libro del año 1976. Ustedes me dicen, oye, ¿no tenía uno más cercano? Sí, cómo no. Pero lo que dijo, tengo todo Derrick de Kerckhoff para hablar de inteligencia artificial. Pero esto es como dejar de pensar que no habló maravillosamente bien sobre algunas cuestiones, por ejemplo, de la traducción o de la belleza. Gracias por lo que mandaron la otra vez, lo que incorporan al grupo, que es fantástico. A ver, alguien pensó en algo que otro no pensó en su momento y que hoy nos sirve para explicarlo. Si alguien en el 76 dijo lo que dijo Baudrillard y hoy yo puedo completarlo, fantástico. Esta es la misión de ustedes. Mi misión es ponérselo y ustedes tienen que seguir con esto. Porque también hay otra cosa que es interesante sobre estas cuestiones. ¿Qué cosa pierde el hombre desde el punto de vista de su privacidad? Ya lo dijo Hannah Arendt en La condición humana, lo privativo de lo privado, que no era lo mismo que el espacio privado. ¿Dónde está mi privado? Y estoy usando una frase que está mal construida, pero no importa, lo digo como una noción de pertenencia. ¿Dónde está mi privado? Esta es la cuestión. Si yo puedo ubicarte a través de un móvil, si yo puedo saber quién sos vos, todos estos maravillosos lugares donde nosotros creemos que somos, que son fantásticos y creemos que participamos, también generan otra cuestión en hiperrealidad de la sociedad. El anonimato en ciertos lugares es fantástico porque uno puede ser y no ser lo que dice ser. Yo puedo ser el mago Piripipí en vez de Olguita Corna. Yo pongo en mi Instagram Olguita Corna porque es la cargada que me hace todo el mundo, la broma que me hace todo el mundo entre edad y diminutivo. Entonces, se ríe Mónica porque sabe que es así. Cuando vos me preguntás, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Olguita Corna. Porque en la facultad esa es la ruta. Y ese es mi ámbito de lo privado, que ya ha pasado a ser público, pero yo soy Olguita Corna por eso, porque no hay relación, a mí me encantan esas cosas, entre la edad y el diminutivo que lo sustenta. Es genial, digamos. Yo a mi nieta no le digo Jazmincita, le digo Jazmín. Sin embargo, todo el mundo, con una cuestión de cariño que yo aprecio enormemente, me dice Olguita Corna. Es casi impensable ese contrasentido en esa sola frase. Pero eso es lo que identifica. Muy bien, en este código de hiperrealidades que tenemos, todo este relacionamiento que nosotros tenemos desde el punto de vista de lo que nos sirve, sin lugar a dudas, yo no estoy diciendo que esto no sea útil. Lo que estoy diciendo es que cada vez más vamos perdiendo posibilidades de ser quienes queremos ser. Al interior, no al exterior, obviamente. Así que bueno, nada, quería comentarles esto porque a veces uno, así como nos pasó con el texto de Auger, una cosa que es interesante también, Baudrillard es el primer gran estudioso de la comunicación y de todas estas cuestiones que habla de la guerra. Él es el primero que estudia la guerra del Golfo Pérsico, que es la primera guerra en la que estuvimos todos, como ahora estamos en todas las guerras. En la guerra del Golfo Pérsico, la noción de traslado de supuesto para que se viera que los bombardeos no habían sido, vos viajabas arriba de un avión para bombardear. Te mostraban desde adentro de un avión los bombardeos. Entonces vos estabas dentro de ese bombardeo. Increíble. Entonces, él marca en ese momento que las guerras terminan siendo una noción de hiperrealidad tan interesante que el ser humano que no participa, sin embargo, está involucrado. Entonces, qué bárbaro. Y hay otra cosa importante. Para el ser humano que participó desde el punto de vista del medio,
Es efímera la guerra, porque se bajó del avión. Pero para el que hace la guerra, para el que está en el territorio de la guerra continúa. Por eso nosotros tomamos distancia sobre las grandes desgracias. Y así como Auger en su momento habló de los migrantes, del tema de los refugiados, que ha pasado a ser de 10 años a esta parte el gran tema, la pregunta también desde esta perspectiva de quién produce y quién no produce es para qué sirven los organismos internacionales cuyo objetivo principal había sido evitar las guerras, digo, de pronto. Entonces, hay un montón de movimientos hiperreales, fogoneados por el tema de los medios, obviamente, que a nosotros nos colocan en una situación un tanto complicada desde la perspectiva de que de lo único que podemos hacer, la elección, si nos damos el lujo de hacerlo. Esto no es menor. Y esto, en los grandes movimientos que ustedes ven y escuchan y que yo, mucha gente ha decidido irse a vivir a otro lugar. ¿Por qué? Porque quiere que la cuestión de la hiperrealidad, la cuestión de los hipercódigos, no le invada lo que piensan que es una nueva forma de vida. Entonces, bueno, si uno ve Matrix, la vida no nos sonríe, socorro auxilio, esta cosa de los chips, lo mismo que lo que andan circulando por las redes, qué sé yo, que van a venir a ponernos un chip porque vamos a hacer, señores, a ver, si uno puede alguna vez como ser humano pensar con la cabeza y no con lo que se sienta, vamos a ir mucho más lejos. Tuve fina hoy, tuve fina. Vamos a ir mucho más lejos. Y quería dejarles, me aplaude Moni, quería dejarles una tarea para que nos regocijemos en la próxima clase. Si quieren la hacemos el martes a la noche, una clase de jolgorio. Analicemos desde el punto de vista de todas las teorías que tenemos. Propaganda de Fernet, propaganda de Heineken y propaganda de Fuji. Las vemos el viernes que viene o cuando quieran, me chiflan, tenemos el grupo de WhatsApp. Digo, hagamos un jolgorio, hagamos el ejercicio de aplicar teorías que vimos a estas propagandas, que son geniales. Las tres son geniales. Una con niños, Fuji, una con protocolo de seguridad, sí o no, y la otra desde otro lugar. Otros pensamientos desde la construcción de los espacios sobre la pandemia. Hagámonos un chiste entre nosotros, juguemos a estas cuestiones para que ustedes también hagan el ejercicio de analizar desde otro lugar. Puede poner producción local, quiere decir producción propia. No hay ningún drama. Pero ustedes se van a dar cuenta que para explicar ciertas cosas ya están atravesados por las teorías. Ya. Les guste o no les guste. Es culpa nuestra y a mí me encanta. Así que bueno, nada, nos vemos. ¿Alguna otra duda? Perdón, ¿alguna otra duda? Cualquier cosa, si no, nosotros para charlar la hacemos rápido. Ustedes preguntan y nosotros avanzamos. ¿Sí? Moni, ¿querías decir algo? No, buen día, Olga, buen día a todos. ¿Qué tal? Todos. Bueno, gracias. El círculo. No, que estaría bueno que por ahí, si se puede el martes, si los chicos pueden. Bueno, bárbaro. Si quieren, nos vemos el martes a las 8. Si quieren, si tienen tiempo, lo volvemos a repetir el viernes. Pero si hacemos el jolgorio, digo, para despuntar el vicio, una horita de decirnos cosas a ver qué nos salen, y es un buen ejercicio para que la neurona se active y no esté tan preocupada por tema teórico en sí, sino una aplicación. Para que ustedes vean que ustedes pueden explicar algunas cosas. Miren, yo digo las tres propagandas, porque esas tres propagandas dan para alquilar balcones. Hay otras, pero esas tres son, unas somos nosotros, otros son otros y otras son los niños y su relación con algunas cuestiones. La pasan, si no, búsquenla porque las podemos encontrar, porque esta es otra de las cosas, ¿no? Lo efímero y la cuestión de la no novedad. Antes había que esperar para que las cosas ocurrieran. Ahora están. Medio feo, ¿no? Digo,
que vos no te puedas sorprender cuando querés sorprenderte. Este chiste es un poco, digamos, preocupante. Pero más allá de eso, digo, me parece, lo doy como, lo pensé, lo hablamos en la cátedra, lo doy como una cuestión de ejercicio porque me parecen riquísimos. ¿Por qué? Porque esta distancia cronológica entre lo que uno piensa, digo yo, entre lo que uno piensa en ese análisis y lo que ustedes piensan, marca la diferencia. Ahí nos vamos a dar cuenta que cosas para ustedes son habituales, normales y lógicas y no lo son para mí. Y podremos discutir efectivamente cómo hay que hacer las discusiones, mayéuticamente. Yo no me peleo con nadie. Una discusión es eso, la posibilidad de encontrar puntos de encuentro en el desencuentro. Eso es una discusión. Lo otro es banal. Si alguien se pelea por una cuestión de opinión con otro, es un marmota. Pero como la película El Día de la Marmota, que repite siempre lo mismo, razón por la cual no crece. Quien no crece, efectivamente se estanca. Entonces, esta es la cuestión. Uno puede discutir de cualquier tema con cualquiera, en sus representaciones y en sus condiciones de producción, pero el reconocimiento es del otro. Entonces, como especie, tenemos que dialogar, ¿sí? Bueno, ha sido un gusto verlos. Gracias por la compañía. Nos vemos el martes, 8 de la noche, digo para hacer un chiste, y el viernes terminamos con lo de Auger y todo lo demás. ¿Vamos? Gracias. Chao, nos vemos. Gracias.